Bueno, muy buenas tardes. Buenas Bienvenidas tardes. y bienvenidos. Nos alegra mucho compartir con ustedes en este espacio, nuestro primer círculo de lectura, a propósito de la conmemoración de nuestro benemérito de la patria, héroe nacional también, Pablo Presbere. La idea del día de hoy es compartir un texto alusivo a la historia de Presbere. El libro es Asalto al Paraíso, de doña Tatiana Lobo, que ahorita vamos a conversar un poquitito sobre el libro también. Y lo que quisiera compartir con ustedes es que es un círculo de lectura, ¿verdad? La idea es poder tener un espacio donde nos reunamos para compartir diferentes textos, en este caso de un mismo libro, ¿verdad? El libro es muy grande, tiene 300 y un poquito más de páginas. Vamos a compartir algunos textos específicos, ¿verdad? Para tener una idea de la historia y poder conversar, si les parece, un poquito después al respecto. Esto es una historia novelada o una novela histórica, depende de quién lo vea. Doña Tatiana hizo una investigación muy importante, muy exhaustiva. Y entonces el punto de partida para la lectura es ¿qué sabemos de Pablo Presbere? ¿Verdad? Porque probablemente todos y todas hemos escuchado en algún momento el nombre. Ese nombre, sí, claro. Pero bueno, ¿qué sabemos de Pablo Presbere? Lo vamos a complementar hoy con lo que vamos a leer. Entonces le doy la palabra a Laurita, por favor, para que hablemos de doña Tatiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la sede universitaria les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, esta tarde, en homenaje al benemérito de la patria, Pablo Presbere, defensor de la libertad de los pueblos indígenas, esta tarde vamos a tener un círculo de lectura con la autora Tatiana Lobo, ¿verdad? Doña Tatiana nació en Puerto Montt, Chile, y desde 1966 se trasladó a Costa Rica. Ella tiene estudios de pintura, de cerámica y de escritura, ¿verdad? Desde entonces ella se ha dedicado todos estos años a la escritura. Voy a decirles algunas de sus obras importantes y los premios que ella ha conseguido en nuestro país. Entre las obras que tenemos está Asalto al Paraíso, de 1992, que es la que esta tarde vamos a comentar, ¿verdad? También está El Caballero del Quinto Centenario, que fue en teatro. Tenemos también Entre Dios y el Diablo, que es una crónica de 1993. Y por mencionar algunos premios entre nacionales e internacionales, tenemos el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que fue en México. Tenemos también el de Áncora, que fue por La Nación. Y también tuvo 3 premios nacionales de Aquileo J. Echeverría, ¿verdad? Entonces, pues es un honor, ¿verdad? Esta tarde tener este círculo de lectura y brevemente podremos, más adelante, podremos tener esa reflexión acerca de la lectura de Asalto al Paraíso, que ella hace mención a Pablo Presbere. A continuación, María Marta, para que nos explique. Marlencita nos va a dar una pequeña idea sobre el texto. Ajá, de lo que trata. Exactamente, Marlen, por decirlo así. Marlen es nuestra compañera de la librería, al igual que don Benito. Estamos en la sede universitaria de Cartago. Perdón, esa parte no la habíamos comentado. Estamos en la sede universitaria de Cartago compartiendo este espacio. Muchas gracias. Ajá, gracias. Para evitar ser encarcelado por la Inquisición, Pedro Albarrán se embarca hacia el Nuevo Mundo y termina en Costa Rica, tan solo porque se le han descrito como un lugar apacible y tranquilo, bastante despoblado, con un clima agradable. Pronto descubre que Costa Rica, si bien despoblada, no es nada tranquila. Los gobernantes españoles están siempre guerreando, tanto entre ellos mismos como la población nativa de la provincia. Con admirable energía, Lobo revela la política, vida de la
prolífica vida de la ciudad colonial de Cartago, que provee un tipo surtido de políticos corruptos, vanidosos, aristócratas, empresarios codiciosos, clérigos pecaminosos y una abigada variedad de desafortunados de las clases bajas, cuyos destinos son manejados duramente por los que tienen el control. Si bien Asalto al Paraíso puede considerarse una crítica al colonialismo y sus crueldades, no es solo eso, es por la descripción de su atolondrado héroe. Lobo lleva su novela mucho más allá de la polémica hasta los dominios del arte. Muchas gracias, Marlencita. Con gusto. Yo quisiera señalar antes de comenzar que cada uno de nosotros va a leer un fragmento de algún capítulo de la novela, que tiene 20 capítulos, ¿verdad? Y es una novela en la que se cruzan dos historias. Se cruza la historia de Pedro Albarán, que es un español que viene de España a Costa Rica, porque viene huyendo de la Inquisición, ¿verdad? Entonces viene con una historia de allá y trata de instalarse aquí. Entonces conocemos un poquito lo que pasa con él, pero además es la historia de la situación de los indígenas en la zona de Ara, que es Talamanca. Ara era el nombre, o es el nombre indígena del lugar, ¿verdad? Oh. Entonces, ¿qué estaba pasando allá? ¿Cómo se vinculaba la religión, ¿verdad? La política y las milicias en la zona? Y poco a poco se van hilando las dos historias, la de Pedro y la de la situación de los indígenas. Entonces, vamos a empezar con una lectura que va a hacer Laura. De la página. ¿Quieres leer en el libro? Sí. Te queda más fácil, ¿no? Pero, ok. Dame un momento para marcarte acá, que este es el que no toca. No, yo creo que eras. Ajá. Eso. Gracias. Entonces, de la 9 a la 12. ¿A dónde termina? Ok. Dice: Paurú Presberi, sueña Asura, señor del mundo, más abajo. Antes de comenzar el ayuno, comió el último pedazo de plátano permitido y alimentó el fuego con la última ramita seca de cedro dulce. La cueva se iluminó. Quizás cerca, quizás lejos, caminó la danta sagrada. Puso atención a las últimas palabras del Capa. Así es, dijo este. El orden de las cosas está dispuesto de esta manera. Hay 3 mundos hacia arriba, con rocas, nubes, vientos y estrellas. Sibú vive por allí, y hay 3 mundos para abajo, donde vive el señor Sura. Se mire por donde se mire y se cuente desde donde se cuente, este es el mundo doble llamado 4, conocido por el de los reflejos. Las cosas verdaderas están en los mundos inferiores. De allá abajo nace la vida, allá abajo el hombre tiene su raíz y también su cabeza, porque abajo regresamos al morir. Este es el misterio que los hombres de musgo en las quijadas no pueden comprender. Ellos ordenan el universo al revés. Tienen un único Dios en el cielo y no ven que Sibú es imposible sin Sura. Engañados por su Dios solitario, caminan con sus largos vestidos de aquí para allá, de allá para acá. Nunca se sientan, nunca están satisfechos. Terminó de hablar el Capa con su voz de viejo y después comenzó un largo canto monótono. Pabrú no hizo preguntas, ya todo lo sabía. Este no era su primer ayuno, pero tenía una importancia especial. El fuego agonizó lentamente y llegó la sombra, la oscuridad buena, para pensar y para meditar, pero no en las cosas extrañas que nos agobian a la luz impertinente del sol, sino en los secretos de la Matrix. Paurú pensó en Sibú, el que da la vida con su aliento. Lo vio, sutil con el viento,
Sibu veía a Presbere como valla de cacao y al chocolate como la sangre de Presbere. Abajo estaba Sura, el guardián del mundo subterráneo al que regresaban los muertos. Sura moldeaba a los hombres como al alfarero a la tinaja, y cuando los tiene listos, Sibu sopla el aliento de la vida y los niños abandonan el seguro refugio del vientre de sus madres para abrir los ojos a un mundo de apariencias y engaños. Sibu sopló en el entendimiento de los hombres y les enseñó a cantar y a bailar, a usar ollas y a encender el fuego. Sura cuida las semillas que Sibu hizo germinar y hace renacer todo lo que se pudre. Sibu canta el Kappa, la canción que abre la puerta del mundo subterráneo de lo que no se piensa, ni se ve, ni se entiende cuando se está con los ojos abiertos. Ocupado en las pequeñas cosas de todos los días, insistente repite su llamado. Rebota la melodía en las paredes de la cueva. Se reparte en las tinieblas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuán grande o cuán pequeño es el espacio? ¿Cuánto mide el tiempo? Sibu, Sura son uno e invisible. No se puede separar como no se puede separar a la nube de la lluvia, ni a esta de la tierra húmeda de donde nace la hoja que sirve el aliento al venado, el que a su vez sirve de alimento al tigre, de cuyos excrementos brotan las flores y los frutos que alimentan al colibrí, de cuyos polluelos se alimentan de gavilán, de la carroña del gavilán se nutren los arbustos que dan de comer al venado, del cual se alimenta el tigre. El círculo de la vida y de la muerte no tiene final. Un eterno final es lo mismo que un eterno renacer. Gira vida, muerte en el canto del Kappa. Gira también Paurú. Se le derriten los huesos, se le deshacen los codos, las rodillas, la mandíbula, todas las partes de su cuerpo que terminan en ángulo y se deshacen. Se diluyen el músculo y la carne, y sin embargo tiene perfecto conocimiento de sus partes más ocultas del hígado y de los riñones, de los pulmones. La sangre circula lenta, siente que está pesado y liviano a la vez, con el corazón latiendo suave, imperceptiblemente. Paurú traspasa las fronteras de lo imposible. Junto lo separa, abandona este nivel de apariencias y desciende al mundo verdadero, al origen de todas las cosas. Quizás lo consigue, a no ser por un error que lo hace regresar a la superficie de lo engañoso y pierde la oportunidad de entender el orden dentro del desorden. Su cuerpo vuelve a encerrarse en su estrecho contorno, se le ponen duros los huesos, las fronteras que lo separan de lo otro establece su discriminatoria diferencia, y el viaje a los orígenes se quiebra con una tinaja rota. Paurú ha dejado uno de sus ojos abiertos, ahora el otro. El ayuno se ha estropeado. El ayuno se ha estropeado por culpa de una idea perversa que se le metió por la ventana de sus párpados abiertos. El Kappa ha dejado de cantar. Como reiniciar ahora el camino. Si el Kappa ha dejado de guiarlo, la inquietud se apodera de Paurú Presbere. ¿Qué proyecto tenía el Dios dual cuando trajo a los hombres bárbaros? ¿O estos están solo en el proyecto de Sibu? ¿Tenía que ver algo en todo el asunto también Sura? ¿Era un proyecto conjunto o solo uno de los dos era el responsable? Entonces Sibu y Sura no son indivisibles, cada uno tiene su propia voluntad y podía no estar de acuerdo. Quizás es Sibu el que ve a los hombres como bayas de cacao. Los forasteros que usaban vestidos largos atados a la cintura con un mecate decían que Dios vive en lo alto, precisamente donde tiene su casa Sibu. Ellos entraban y salían de la selva llena
llena la cara de pelos, flacos y pálidos, y decían que Sura es un demonio porque el demonio habita debajo de la tierra. Uno caminando detrás del otro, hablando entre ellos, su bárbara lengua, dialogaban también con una telita blanca. Bajo sus vestidos, color de garrapata, asomaban sus talones huesudos, sus pies sangrantes. Parecían estar muy enfermos, muy achacosos, pero en ninguna parte detenían para pedir auxilio de los aguapa, ni recogían hierbas medicinales. Hasta Recul llegaron buscando al capa. Presbere se vistió con los alegres colores de la guacamaya y se subió a un palito de achiote. Desde allí los miró huir de las mujeres y vio alegre cómo las mujeres les arrojaban piedras, y vio contento cómo ellos se tiraban de sus peludas quijadas, llorando, alzando las manos hacia arriba. Escupidos, apedreados e insultados, se marcharon mirando al cielo sin mirar dónde ponían los pies. Nunca más regresaron a Recul, pero no se marcharon del todo. Construyeron extrañas casas en una nada, se parecían a la casa cónica de Sibo. Y en lo alto, donde debía estar la tinaja volcada que impide el paso de la lluvia, en la cumbre de sus casas, pusieron 2 leños atravesados y dijeron que ese era Dios, el único, el verdadero, el Dios de todos los hombres. Las casas de ese Dios estaban construidas en el aire, despegadas de la tierra. También querían sembrar en el aire el alma de los indios. La respiración del capa se ha detenido completamente. Ya no está en la caverna. La caverna es el útero de la abuela tierna, vieja, viejísima, pero siempre fértil. Pabrú Presbere buscó otra idea que le trajera consuelo y le encontró. Los señores del aire y de la tierra le habían dado la vida para que pusiera remedio al terrible daño que causaban los extraños con su crueldad y su codicia. Ese era su destino, grande, importante. Se sintió mejor, se sintió consolado. Todavía estaba joven y tenía un largo camino por delante. No había que apresurarse. El capa le había dicho, lento como el perezoso, inexorable con sus garras. Pabrú Presbere se acostó boca abajo, con los brazos extendidos para sentir el voluptuoso contacto de la tierra sobre la piel de sus genitales. La duda no había sido resuelta, pero ya encontraría una respuesta. Sereno y en paz, dejó para tiempos de vigilia el misterio que lo había distraído, cerró los ojos y se abandonó al descenso. En las capas del mundo más abajo se veían las raíces de todo lo que está vivo, nace y muere. Vio las semillas de los que aún no habían sido sembrados entremezcladas con las raíces del aguacate, del cedro dulce y del cedro amargo. Vio las raíces de su madre y las del clan materno. ¿No era también el suyo? Vio al espíritu de la guacamaya, su protector. La guacamaya, llamada Pabrú, como Presbere, vio todos los mundos y entendió todas las cosas. Y vio también a una niña pequeña con ojos pomposos que hacía callar a las piedras, criatura extraña flotando a la deriva de la vida. Gracias, Lau. Gracias. Pasamos ahora a un texto del capítulo 3. Y como estamos haciendo este viaje, ¿verdad? Por este libro, literalmente página 70. Sí, vamos con Natalia. Natalia nos va a hacer la lectura, por favor. Gracias. Y es que resulta ser un tema bastante cotidiano lo que vamos a ver, bien contemporáneo, ya veremos. Dice, ¿y cómo son estos indios de Talamanca que vosotros evangelizás? ¿Se dejan bautizar y casar? Ay, suspiró San José. De los casamientos mejor no hablar, aunque yo les he predicado que no hay más remedio que casarse. Me responden, Padre, si yo me caso con una sola mujer y luego me enfado, ¿qué hago?
si no la puedo cambiar? Porque ahora, si me enfado con mi mujer o ella conmigo, nos apartamos. Yo me busco otra y de esa manera no tengo pesares. Dime, padre, me dicen aquellos bellacos, ¿estar una persona libre de pesares es malo? Pues no tener pesares, yo no me quiero casar. Y mira, padre, si tengo una sola mujer y sale de mala condición y por regañarla coge a mis hijos y se va donde su familia, tú no puedes traérmela de vuelta. Y yo entonces me quedo sin mujer y sin hijos. Por eso, padre, me dicen aquellos cínicos, yo con muchas amigas estoy contento. Pedro hizo como que se limpiaba la nariz para ocultar su sonrisa y su total acuerdo con el modo de pensar de los indios respecto al matrimonio. Embebido en su discurso, San José no se dio cuenta y continuó muy entusiasmado. Además de brutos, son hechiceros y aficionados a las cosas de los brujos. Tienen unas piedras como de jugar a las tablas, de diversos colores. Las coloradas adivinan si hay enemigos por donde ellos caminan, y otras como de mármol con listas aplanadas para saber cuándo es día para sembrar y otras cosas del diablo. ¿Y qué hacen con las piedras? ¿Las arrojan al suelo acaso para ver de qué lado caen? No, se las ponen en la palma de la mano, hacen su pregunta de sí o no y la soplan. Dicen los bárbaros que si la piedra baila en sí y si no, no. Yo he quedado alrededor de 2 fanegas de ellas. Pedro contuvo la risa, asfixió su pregunta de cómo se las había arreglado San José para ver arder piedras y lo dejó que continuara con sus exageraciones. Todos andan como su madre los parió, con plumas en la cabeza y gargantillas en el pescuezo por toda vestimenta. Esos irracionales viven revueltos en escandaloso desorden y duermen en un solo revolcón en casas muy grandes, como animales. ¿Cómo serán de animales que algunos tienen un rabo de 3 cuartas de largo? Pedro no aguantó y soltó sus carcajadas. «Es que no me lo crees», se enojó San José. «Yo no sé si debo creerte. Primero afirmas que tienen alma y ahora sales con que esos animales con rabo». Pasó al tueto sin darse cuenta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Interesante ver la descripción que hace el fray José de San José de los indígenas de Talamanca. Interesantísimo. Yo les voy a leer ahora un pedacito del capítulo 9. En el capítulo 9 ya hemos avanzado un poco y ya la situación en Talamanca es complicada, cada vez más complicada, la presión hacia los indígenas es cada vez mayor. Entonces, este capítulo se llama Presbere se prepara. Ok, vamos a ver. Dice, salieron los correos, hombres que tenían la virtud de transformarse en ardillas, peces y gavilanes. Había espías con la virtud de volverse cucarachas y sopilotes. Los lengua que habían huido de las misiones y de las doctrinas volvieron despojándose de sus plumas de loros y papagayos. Hubo mujeres que corrieron como ardillas con sus crías sobre el lomo, y las hubo que tenían huevos fecundados dentro del cuerpo como las serpientes. Algunas se quedaron en sus casas tallando flechas de pejibaye, y otras salieron a los montes a practicar contra el blanco fijo de los zapotes y contra el blanco móvil de las hojas desprendidas de los árboles. En la tierra nuestra, Ará, nadie se quedó sin hacer nada. Había gran entusiasmo y mucha confianza. Las piedras habían dicho que obtendrían la victoria. Se fue la noticia volando, nadando, caminando. Que toda la tierra nuestra se alce, que todas las naciones se levanten, cobijados todos bajo una sola rodela de danta, unidos todos detrás de una sola lanza de pejibaye, para que nadie más vaya a morir pisoteado por las vacas, encogido bajo el látigo del capataz, para que puedan regresar los que están jorobados por el peso de la leña y de los cántaros del agua, para que todas las gentes que habitan la tierra nuestra vivan según su costumbre, sembrando maíz,
sembrando cacao, tejiendo algodón, quemando barro, cazando jabalí, pescando en los ríos, bailando en sus fiestas, buscando pareja, amando pareja, criando a los hijos, muriendo cuando la hora natural les llegue y puedan ser conducidos al mundo más abajo, como lo había mandado el sembrador y el hacedor, el señor Sibú Surá. Hubo un remesón que venía desde abajo en toda la superficie de la tierra nuestra. En las iglesias de paja oficiaban los frailes y no se dieron cuenta de nada. En la casa de los dueños de Bejuco corrió Sunay, la tejedora de canastas, y trajo la noticia. Los artesanos suspendieron su trabajo. Dejaron a un lado las cestas sin terminar. Por el suelo quedaron enredados los rollos de pita y de guarumo, la palma y el burío. En las manos de las ancianas quedaron suspendidas, porque estaban asombradas, las agujas de hueso de venado sin enhebrar. Presbere viene hacia acá. Ya viene por el arroyo de Agua Clara, ya por la quebradilla del Tepezcuintle, ya se acerca, ya viene subiendo, ya se ve el collar de plumas de guacamaya. La más vieja de las madres salió a recibir al levantador de la tierra, al alzador de hombres, al que traía puesta la cara del capá. Cuando Presbere entró en la casa, pidió a todos que se sentaran lejos del fogón para que el humo no encubriera sus palabras. Suray tenía los ojos muy abiertos, porque Presbere era diferente a como lo había imaginado. Lo había soñado joven y esbelto como un laurel, y era un hombre maduro y reposado, como un chilamate. Su cara miraba grave y debajo de la piel sus músculos tenían nervios como cuerdas de una hamaca. ¿A qué venía Presbere? Venía a pedir mecates del grueso de medio dedo y del largo de un codo, bien trenzados y con 15 nudos. En el último nudo había pedido enredar una hebra de hilo pintada con la tinta roja del achote. Toda esa mañana trabajaron los artesanos frotando contra su muslo embetunado de grasa de cacao las cuerdas del burío. En el último nudo, un hilo colorado. En la gran casa de Swince los mensajeros esperaban. Cada uno recibió su cuerda, una para cada jefe de clan, esta para Comezala, esta para Cachaveri, esta para Suchaki. Aviceíta, ninguna. Aviceíta no. Aviceíta irá a Presbere cuando estén muertos los frailes, cuando la tierra nueva esté libre de extranjeros. Después irá a Presbere a entregar el mando al guerrero principal, para que ésta haga la guerra a los soldados que vendrán desde Cartago. Primero, dioses contra dioses. Después, soldados contra soldados. Los mensajeros no hicieron preguntas. Se les dijo que debían deshacer un nudo por cada día de camino. Uno se puso aletas en los pies y se lanzó al río. Plumas de gavilán y voló por el aire. Y uno que tenía patas de venado enrumbó hacia el mar. Ahora sí. Seguimos entonces con vos. Con Juan David. Vamos a ver cómo nos va con Juan David. Okay. Casasola no lograba reunir las piezas que le hacían falta para tener claro dónde debía ir y a quién debía aprender. Como cabecilla de la insurrección, sobre todo le molestaba la impresión de Fajardo. Comentaba esto un día a la hora de la comida. Catarina sorprendió a todos con su impertinencia. Ella, que siempre era tan discreta y educada, el capitán doblaba su servilleta y se limpiaba los dedos en el borde del mantel, mientras decía que era algo realmente lamentable que Fajardo no supiera describir a Pablo Presbere. No se llama Pablo, dijo Catarina, se llama Pauru. Agüeda soltó una carcajada alegre. ¿Y tú cómo lo sabes, mi pequeña brujita? Pauru quiere decir rey de las lapas, dueño de las guacamayas, contestó la niña, y se concentró en pasarle la lengua a la cuchara de plata y limpiarla luego en el mantel. El hijo mayor de Agüeda, José Manuel, quien ya entonces apuntaba al isquizor que fue después, dio un golpe a Catarina en los nudillos.
Eso no se hace, mugrosa. Además, los niños, menos si son mestizos, no deben hablar ante sus mayores. Catarina abandonó la cuchara y se bajó de su asiento. Salió con las trenzas tiesas sobre su blusita de Holland y a Pedro se le encogió el corazón. Sintió la cara roja de cólera y con ganas le hubiera aplicado un coscorrón antipánico a Mozalbete. Catarina se detuvo en el marco de la puerta. Se volvió y miró al capitán. No todos los indios son iguales, dijo con su voz infantil, un poco temblorosa. Mi mamá no se parecía a mi tía. Presbere es de Swince y la gente de Swince pertenece a las guacamayas. Presbere debe tener como las lapas plumas muy brillantes en la cola. ¿De dónde sabes tanto?, se intrigó Casasola. Son cosas de niño, defendió Agüeda. En su fantasía ve un indio con cola de pájaro. ¡Qué gracioso! Swince, ¿dónde queda eso?, insistió el capitán. Está en la tierra nuestra, me lo contó mi tía. Sí, pero ¿dónde? ¿Junto a qué río? Catarina enmudeció y bajó los ojos. Agüeda volvió a reír con una risa que parecía un cacareo. No la molestes, José. ¿Cómo vas a ver? Nada. No, está de más recordar ese nombre. Swince. Lo preguntaré a Fajardo, él debe saber. Cuando Pedro retiró el bando clavado a un poste en el corredor de la casa de Cabildo, apareció el zapatero. Los dos vieron el papel arrugado, lanzado a la misma acequia. Si quieres podemos parar ahí. Sí. ¿Por qué? Porque aquí ya es otro Era párrafo. hasta aquí, ¿te acuerdas? Ah, Bueno, pues está bien, lo hizo muy bien. Sí, Sí, muy sí, bien, lo hizo muy bien. muy bien. Sí, lo bien, lo te leíste. ayuda a seguir. Sí, claro, te vi emocionado. Ahorita te ponemos otro pedacito, entonces. Sí, ahorita. Muy bien. Qué chido. Ahora, ¿quién sigue entonces? Dígame, tío. Mi tío. Mi tío, ¿cómo se llama el tío? Guillermo. Guillermo, Ok, bueno, ok. vamos, Guillermo. Cuando llegó el aviso de que los vencedores venían vadeando el río de la Reventazón, convertido en un plácido arroyo a causa de la terrible sequía de los últimos meses, se lo tomó con frialdad y no quiso salir a su encuentro, como hicieron muchos habitantes de Cartago. Se quedó en la casa de la madre, abrió la ventana que daba a la calle real y ahí aguardó parapetado ver pasar a vencedores y vencidos. Tampoco quiso ir al cabildo para no tener que soportar a Mier Ceballos acomodándose un mechón sobre su calva, ni a Blas González mirando sin saber en qué pensaba por encima de sus espejuelos. Los primeros pies cansados azotaron el polvazal del camino frente a la casa de la madre. Sin orden ni concierto venían los pardos de la milicia con aspecto de haber sufrido una cruenta derrota en lugar de la triunfal victoria de que hablaba la correspondencia. Algunos miraban sin ver entre sus legañas, flacos y extenuados. Otros, en cambio, se olvidaban de sus cojeras y brazos en cabestrillo y bailaban a lo loco del regusto de hallarse nuevamente en casa. Detrás de los primeros impacientes venían los oficiales. Solo Rafael Fajardo había logrado mantener con vida su caballo, porque los demás venían montados sobre mulas, como Casasola, quien hacía grandes esfuerzos para no doblarse sobre el cogote de su animal. No traía a José Canela, su escudero, y tampoco sobre la grupa el viejo casco de conquistador que perteneció al antepasado de su mujer. La cuadrada mandíbula recubierta por una pilosidad enmarañada y el largo cabello crecido, poblado de piojos, le daban un aspecto mendicante. ¿Quién menos pasaban por delante de la ventana como un mostrario de bubas y furúnculos, granos y llagas?
Parecían fantasmas surgidos del polvazal que levantaban las mujeres con sus enaguas al golpear el suelo. Otro pelotón desorganizado seguía a los oficiales. Venían sudorosos, hinchadas las caras por los piquetes de mosquito, hediondos aurines y a mierda mal lavada. Solo los negros parecían enteros, pero habían disminuido en número. De todos los que habían partido volvían muy pocos, los ojos rodando en las cuencas. Junto a ellos arrastraban los indios del valle sus patas rencas, protegiéndose con los brazos de los niños que les saltaban encima por arrebatarles los machetes. Pedro buscaba al zapatero entre los españoles. Atarantado por la gritería, el revoltijo de los harapos y la zarabanda que hacía el pueblo llano, celebrando con alegría el retorno de los parientes que volvían, simplemente porque volvían. Pero no se veía el risueño en ninguno de los grupos. Tampoco se veía a Águeda. Tampoco se veía a Águeda ni a ninguna otra señora, ni a los curas ni a los frailes. Todos estaban en la iglesia cantando loas, dispuestos a salir de ella solo cuando el pariente llegara a la Plaza Real, donde los esperaba el pendón de España y luego en sus casas un cajón de madera con agua tibia para sacarles la mugre acumulada durante los largos meses de campaña. Algunas mujeres se quedaron en el camino esperando a los rezagados que venían escoltando a los cautivos. Pero Pedro se retiró de la ventana y bajó de ella Catarina, porque no quería que la niña viera lo que faltaba por ver, los prisioneros. Sentados sobre la cama estaba él, contándole del moro Boabdil, que se alejó llorando para siempre de Granada cuando el rumor de cientos de pares de pies entró en la habitación, opaco, lento, amortiguado. Catarina quiso acercarse a la ventana, pero él se lo impidió. En silencio escucharon algo parecido a una procesión donde estaban ausentes las voces humanas. Una mujer chilló: «¡No tienen rabo!» Y otra le contestó: «El rabo lo traen por delante». «¡Puta!», gritó la primera. Algo indiferenciado y compacto pasaba frente a la ventana. Catarina abrió la boca para hacer una pregunta y luego la cerró. El moro Boabdil seguía llorando. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hemos avanzado muy rápidamente con los capítulos en los textos que hemos compartido. Ya estamos entrando al final, porque tenemos que hablar de ese cierre de la novela. Nos hemos focalizado especialmente en la historia de los indígenas. Marlencita, por favor. Okay. La canícula convierte a Cartago en un lugar agobiante. Cientos de guacamayas anidaban en el campanario de la iglesia y Juan de las Alas brilla con la luz propia. A Presbere lo trajeron metido en una carreta cubierta con un toldo de paja. Nadie pudo verlo, pero lo encerraron fuertemente custodiado en la sala de los ásperos de la casa del gobernador, y los lanceros contaban que aquel hombre pasaba día y noche sentado en cuclillas en el lugar más sombreado de la habitación sin decir una palabra. Los prisioneros fueron llevados al corral donde solía hacerse el remate del ganado. 7 días después de que llegaron López con él, Egas Casasola hizo su entrada en la ciudad del gobernador Granda, trayendo a su lado a Juan Guerrero. Fue después, nadie pudo recordar el día exacto cuando una bandada de guacamayas sobrevoló el cielo de la ciudad y sentó
surreales en el techo de la casa del Cabildo. Nadie había visto nunca algo semejante y las gentes se colocaban en sitios estratégicos de la Plaza Real para contemplar asombradas el entejado cubriendo las plumas multicolores increíbles, furiosamente azules, insolventemente verdes, agresivamente rojas. Los pájaros fijaban sus ojos redondos, sin pestañear, en los mirrones que allí se habían congregado para admirar la algarabía de colorines. Los picos orgullosos que picoteaban van bajo el ala, alisaban la fina pelusa, peinados el anteborrado arco iris del plumaje. Algunos muchachos envalentonados enterraron subir por los postes del correo para prender alguna ave y llevársela para su casa. Pero las lapas se defendieron bizarramente y fue tal el alboroto creado entre los aullidos de los muchachadas, los gritos de azuzamiento de los mirones y los chillidos de las atacadas en Granda, y los miembros del cabildo salieron de la casa interrumpiendo los urgentes asuntos del fin de la guerra y le echaron a todo con orden de desalojo. Se pusieron frenéticos las guacamayas y fue ensordecedora la algarabía, mucho peor de lo que organizaban los pericos en épocas de apareamiento, cuando elegían los árboles de la plaza para enamorarse en forma escandalosa y sin ningún pudor. Muchas gracias, Mariancita. Estamos hablando de cuando Presbere y los indígenas de Salamanca llegan a Cartago. Y Presbere es el rey de las lapas. Las lapas vienen con él. Sí, exactamente. Ese es el colorido que tenía. El colorido que tenían, exactamente. Ahora don Benito nos va a hacer el favor de leer sobre el juicio y sobre la sentencia de Presbere. Sí, es uno de los fragmentos de la novela, la última, casi de las últimas partes. Días después, el 27 de junio, delante del acusado, Granda, con su voz de cozuco entre las cuerdas de una guitarra desafinada, leyó la sentencia. Fallo que debo condenar y condeno al dicho Pablo Presbere, por lo que contra él está probado, que sea sacado del cuarto donde lo tengo preso y puesto sobre una bestia en enjalma y llevado por las calles públicas de esta ciudad con voz de pregonero que diga y declare su delito, y extramuros de ella, arrimado a un palo, vendado los ojos, ad mundum belli, sea arcabuceado, atento a no haber en ella verdugo que sepa dar garrote, y luego de que sea muerto, le sea cortada la cabeza y puesta en alto, que todos lo vean. Cierra comillas. El 4 de julio la plaza estaba atiborrada de gente. La ejecución se haría aprovechando el poste de los azotes de la Plaza Real y no extramuros de la ciudad, para abreviar el trabajo. De todas maneras, la parte de la sentencia que decía que el reo había de ser paseado por las calles antes del ajusticiamiento se cumplió. Lo hicieron dar una gran vuelta por las calles, montado al revés de una mula. De tal suerte había acicateado el cura Angulo a los vecinos de un encendido sermón, que estos, al verlo al indio, enloquecieron de furia y comenzaron a lanzarle las piedras sueltas del empedrado de las calles, hasta que el mismo cura, horrorizado porque la salida de la iglesia estaba quedando llena de huecos, bramó: no es muerte por lapidación, cristianos, no es muerte por lapidación. Tened piedad de este pobre delincuente que pronto entregará su alma al Creador, si se arrepiente, o al diablo si no se reconcilia. El pregonero
Diego Malaventura, caminando delante del sentenciado, esperó a que el gentío moderara sus impulsos para lanzar su pregón. Justicia contra Pablo Presbere, cacique de Suince, indio de la Talamanca, asesino de Fray Pablo de Rebúllida, Fray Antonio de Zamora, 10 soldados, una mujer y un niño, apóstata de la fe católica, traidor de ambos majestades, público levantador de hombres, cabeza de insurrección. Así, repitiendo su pregón cuantas veces se le permitió el recorrido antes de detenerse frente al poste, Diego Malaventura iba caminando detrás del muchacho que tocaba las campanillas. Amarraron al indio a la estaca. No le pusieron una venda en los ojos. Pedro esperaba el momento en el que las rodillas del hombre flaquearan. Pero nada sucedió. Estaba tranquilo. Angulo se acercó con un crucifijo para que el reo lo besara, pero éste abrió la boca y mordió la mano del cura, quien la retiró gritando: «Vade retro», y otros latines que el gentío tomó como una provocación para lanzar afrentas al cuerpo del sentenciado. Indiferente Presbere soportó las injurias de la turba enardecida. Pedro sintió que alguien lo tomaba por el codo. Era Blas González. Pasaron 100 años antes de que España se atreve a entrar otra vez en Talamanca. Mañana se hará la repartición de los prisioneros, pero no es necesario que usted esté presente. A propósito, Albarán, ¿dónde dejó la lista de que levantamos de los indios cautivos? ¿Es que no la tiene usted? Yo estoy seguro de que se la di. No la tengo, ni recuerdo que usted me la haya dado. Es una lástima que se haya perdido, porque ya no hay tiempo para levantar otra. Pedro sintió una ligera náusea. Iba a preguntar que quién haría la repartición de los esclavos, pero no se dio el trabajo de abrir la boca. Blas González repartió su bien merecido premio. Se apartó de él justo en el momento en que José de Mier Ceballos bajó la espada y los tiros, como un solo disparo, dieron en blanco. Mier Ceballos se enjugó el sudor y se acercó a ver el cuerpo acribillado, ahora doblado sobre las rodillas, con la cabeza inclinada. Un fuerte mulato de la carnicería, el verdugo escondido por Granda, se acercó y desató el cadáver, y lo arrostró hasta colocarle la cabeza sobre un grueso leño. Con un machete curvo le cortó con precisión y le ensartó en una pica que luego clavó en el centro de la plaza. El cuerpo sin su cabeza fue retirado y la multitud, sin ganas de seguir lanzando proyectiles, se marchó comentando los últimos momentos del difunto, lo que había hecho y lo que había dejado de hacer, y no faltó quien había visto salir un humo negro de su pecho en el momento mismo de la ejecución, dando por cosa indiscutible que aquello por fuerza tenía que haber sido Satanás, llevándose el alma del apóstata. Ya se retiraba Pedro cuando vio a Juan de las Alas, parado frente al atrio mirando con atención a las guacamayas del campanario. Creyó que estaba rezando, pero Juan levantaba la voz y agitaba los brazos. Tenía la cara arrebolada y decía: «Hermanas aves, tenéis plumas para abrigo, la inmensa selva donde el Señor provee vuestro alimento y alas para volar. ¿Por qué no voláis? Vuestra casa es la pureza del aire y no la carroña de las cloacas. Volad, volad». Y el pobre loco corría por el atrio danzando como si también quisiera emprender el vuelo, con ridículos aleteos en las mangas de su hábito, dando tales gritos y voces de hermanas volad. De arriba del campanario hubo un revuelo, mezclados todos los colores del mundo, y las guacamayas abandonaron su temporal nido rumbo hacia el poniente, llevando consigo a sus polluelos, que ensayaban torpes aleteos. Un pichón demasiado pequeño cayó cerca de Pedro. Este lo recogió y lo tenía entre sus manos, pensando en llevárselo a Catarina. Cuando Juan se lo quitó con suavidad, su arrebato había pasado
y ahora estrechado el pajarito contra su pecho con la mirada llena de ternura. Sus dedos temblorosos acariciaban la pelusa y tenía las mejillas tan sonrosadas como en sus buenos tiempos de querubín. Pedro dijo, ¿te has dado cuenta de que las lapas han volado hacia el oeste? Es porque acompañan al sol. El sol lleva el alma de Presbere prendida en sus rayos, hacia el mundo más abajo donde lo espera la inmortalidad. Sin duda, respondió caritativamente Pedro. Muchas gracias. Yo creo Con que... mucho gusto. ¿Cómo nos ha ido hasta aquí con la lectura? Bien. Sí. Sí. ¿Entendiste cómo de qué se trataba el libro? A mí me parece, digamos, la parte que leyó Laura empezó con la parte religiosa, Claro. y de mitos. De Indígenas. esa. Indígenas, sí. Y también la identificación, cuando Pedro Presbere bajó, la identificación con la naturaleza. Especialmente él vio cómo habían brotes que todavía no habían nacido y cómo iban bajando otros y todo. Es como, digamos, una palabrilla así, una simbiosis, un apego una identificación muy marcada con la naturaleza, especialmente con este ave, la guacamaya, exactamente, que no sé, ¿verdad? Hasta ahora le puedo dar yo una cierta relación, o me voy a acordar cada vez que una guacamaya del Pablo Presbere. Claro. Sí. Sí, a mí me llama mucho la atención este libro porque doña Tatiana, que falleció hace poco, en 2023, una mujer maravillosa, hizo mucha investigación sobre la colonia, sobre la situación de los indígenas. Ella, a pesar de ser chilena, cuando viene a Costa Rica hay cosas que la enamoran, incluyendo la zona Caribe Sur. Entonces ella pasa mucho tiempo allá, en Puerto Viejo, qué sé yo. Entonces ella empieza a investigar sobre la colonia, sobre la situación de los indígenas en aquel momento y además de la historia. Entonces esta es una recopilación muy interesante porque, por lo que he leído, parece que hay algunas descripciones que están muy bien sustentadas históricamente. Por ejemplo, que no la leímos aquí, digamos, pero el tema de los vestuarios, por ejemplo, algunos temas que tienen que ver con estas nociones religiosas, por ejemplo. Digamos que Presbere parece que más que un guerrero, era un líder espiritual. El guerrero era Comesala, que por ahí lo mencionamos, ¿verdad? Pero Presbere es el que con el capa se da cuenta, y con las piedras mágicas, que eso es de su propia religión, se da cuenta que él tiene que vivir algunas cosas, ¿verdad? Entonces, me parece interesantísimo, ¿Ustedes qué les llamó la atención? ¿A mí? ¿Sí? Bueno, a mí me llamó la atención tipo que es como lo del tratado de indígenas, es como sobreexplotación, cosas que se ven en estudios sociales, que los sobreexplotaban y les podían hacer trabajos así. Inhumanos, sí. Ajá. Totalmente. Sí, abusaban de ellos. Sí, abusaban de ellos, los ponían a hacer construcciones y no los dejaban descansar, les daban poca comida, a veces ni les daban comida, y eso es lo que yo entendí. Claro, y entendiste bastante muy bien. Yo les quiero complementar en ese sentido, gracias. Yo les quiero complementar que en cierta forma da a entender la autora que Pablo, por lo que nos leía Laurita, que Pablo en el ayuno, él se prepara con el ayuno, ¿verdad? Él ya en cierta forma sentía, aunque era una tradición, parece ser entre ellos, hacerlo de los ayunos y todas esas formas de purificarse en ciertos periodos del año, que era un ayuno que duraba como 5 o 6 días. Era un ayuno que lo único que, como dijo Laurita, lo que tomaban era el agua de unos plátanos cocinados. Eso era lo que se preparaban para eso. Entonces, él desde ahí ya como que anticipaba todo esto que venía, bueno, además de que ya estaban en tiempos de guerra y sonaban los avisos de las guerras, como bien mencionó María Marta, que los peces, que los mensajeros, que todo esto, que ellos llevaban los mensajes, todo eso. Muy interesante la forma como la autora da ese colorido y esa representación de todos esos personajes tan importantes hasta llegar al punto en que de este último
párrafos que leímos, ¿verdad? De las partes finales. El juicio. El juicio, el que en cierta cruel forma. juicio. Sí, exactamente. Decían a él. Que en cierta forma el personaje, Albarán, Pedro, en cierta forma como que él se convence que era un señor y todos ellos eran señores que había que admirar y había que respetar, porque lo simboliza que los rayos del sol, algo así dice la autora, que los rayos del sol se llevaron, lo entiendo yo así, el alma de él, su espíritu, su fuente de vida, y la simbolización que hace la autora con todo el tema de las guacamayas. Pablo murió, las guacamayas regresan a su mundo, a su... Ya no hay lapas en Cartago. ¿A No. dónde han visto lapas en Cartago? Cierto, ¿No hay? cierto. Oiga, y el griterío que supuestamente se menciona ahí, de la gente que estaba viendo la ejecución, después de la ejecución se callaron Sí. y volvieron a casa calladitos y todo, porque ellos notaron pasó. algo especial. Sí. Notaron algo especial. Había algo ahí muy místico dentro de Pablo, todo sí. eso, que había que tener mucho respeto, Sí. y respeto a a todas las personas, ¿verdad? No es un tema de que porque era Pablo, porque... Y algo que también quería agregar, perdón, es que yo no me puedo imaginar en estos tiempos un sacrificio, por decirlo así, de esa forma. O sea, es que como todo esto nos prepara a que ya eso no lo queremos ver más, ¿verdad? Eso no queremos ver ese tipo de cosas en nuestra sociedad, aunque en algunos otros países están sufriendo eso, pero aquí nosotros ya desde ese entonces nos preparábamos con nuestros indígenas a vivir en un ambiente de paz, ¿verdad? No de luchas, porque en cierta forma leímos por ahí que había paz entre todos ellos, había un equilibrio entre ellos, ¿verdad? Sí. Sí. A mí me llama la atención porque esta situación de Pablo Presbere, y ha pasado mucho alrededor de la historia en muchos líderes, que el mismo pueblo los amontona y los ejecuta. Fyodor Dostoyevsky, hay un libro que se llama Los Hermanos Karamazov, hace una mención de eso, de que hay una ejecución o hay un seguimiento negativo hacia líderes o hacia personas buenas para después adorarlos. Es algo extraño. Por ejemplo, Pablo Presbere, después se le reconoció, inmediatamente la gente volvió a casa callada, como que dice, ¿qué hicimos? Algo pasó, algo había, algo Y además lo interesante es que Ará nunca se conquistó. En la historia, incluso de América, Ará nunca se conquistó. ¿Verdad? Talamanca nunca fue conquistada. Talamanca nunca fue conquistada. Murió Pablo, sí, pero quedaron no se Comezalo. colonizó, no sé. No entraron los pudieron. españoles. Y además, los invito a que lean el libro. El libro es divino. Algo importante El tiene libro eso. es divino porque en algún momento, cuando doña Tatiana describe la selva, es impresionante. Bueno, es que esta mujer escribe bellísimo. Yo soy gran admiradora de los textos Interesante de ella, leer todo pero eso, claro. lindísimo, porque no lo podíamos leer aquí porque se nos hacía muy largo, ¿verdad? Sí. Pero cómo describe ella la selva y cómo describe ella esa impresión de gente extraña, de extranjeros, viendo todo aquello, todo lo verde, todo, animales, cómo sufrieron por mosquitos, por el miedo a las culebras, por lo propio de la naturaleza. Por supuesto que el hábitat de las personas. Y es que la evidencia de que una persona conoce bien algo, en este caso esta señora que hizo ese trabajo, es la riqueza de detalles que menciona. Lo minuciosa para describir ciertas cosas. Antes decías que definitivamente la señora tuvo que tener un previo estudio. Bueno, es que ella vivió un tiempo en Puerto Viejo, en el Caribe. Entonces de ahí ella se nutrió. Porque ella tuvo algunas vivencias, pasajes, y ella todo lo documentó para luego hacer esta literatura. Sí, muy lindo. Sí, bastante interesante. Yo estaba viendo la parte religiosa, la parte de los mitos, es mucho detalle. La persona que no tiene paciencia se cansa por tanto detalle. Pero ahí va la riqueza, digamos, de decir, pues, puche, sí, tiene conocimiento. Hay fondo en esta novela, hay buen fondo. Y cómo enlaza realmente hechos reales, ¿verdad? Con la construcción que ella misma hace.
Sí. porque eso es importante. Digamos, aquí hay, por ejemplo, Pedro de Albarán, es ficticio. Con la parte novelada, dice usted. Exactamente, Pedro de Albarán es ficticio, pero ¿cómo lo vincula para presentar cómo era Cartago en esos primeros años de la colonia? Sí, ¿verdad? exactamente. Porque ella habla, incluso hay algunas citas que a mí me llamaron mucho la atención. Él describe que son los chorizos. Los chorizos. Como los, como los conocemos ahora. Exacto. De la gente. Claro. El trueque es el intercambio de cosas. Ningún trueque, sí, claro. Digamos, O lo oscuro, cosas mal. o lo oscuro de esos Si me lo intercambios. encuentro por aquí, ahorita se los leo. Porque me pareció súper interesante. Digo, yo saqué algunas frases también. Y Pedro era escribano. Y entonces él hablaba por ejemplo, de la chayotera. Espérenme para ver si lo tengo por aquí para leerles. Por ejemplo, dice: Pedro debía de correr detrás de los testigos en busca de las firmas parecidas a la planta chayotera. Y fue él quien inventó la expresión que luego se divulgó y popularizó de écheme aquí sus chayoteras. Eso me hizo muchas gracias. Esa es la parte novelada. Écheme aquí sus chayoteras. No, pero qué bonito conocer el origen, ¿verdad? Sí, haga la chayotera rápida. Sí. Claro, como que los chillos, la verdad. Sí. Y por otro lado, déjenme ver, aquí está lo de los chorizos. Este tipo de delitos, bueno, es un texto más largo, pero en sí. Eso de chayotera puede aparecer en el libro de costarriqueñismos. Sí. Y cuidado si no hace mención de ese Presberi, que fue el que... Bueno, esta es la parte novelada Sí. de la historia, ¿verdad? Pero me pareció muy, muy interesante porque ella sí describe mucho el tema con los piratas, con el manejo inapropiado de mercancías, ¿verdad? Traídas desde diferentes zonas, sobre todo Limón, ¿verdad? Y cómo se manejaban aquí con los principales, ¿verdad? Entonces de ahí es de donde sale este tema de que este tipo de delitos que comúnmente llamamos chorizos por la longitud de sus alcances, por lo general suelen disimularse con buenas y creíbles razones. Este tipo de escándalos que todo el mundo conoce, pero que legalmente no se pueden probar. Mira, esa es una reseña una pequeña cita ¿verdad? Entonces, a mí me parece que son cosas interesantes. Y aquí a lo último, en esta parte que leímos, mencionó lo del 4 de julio. Eso es un hecho que sí está conectado con la realidad. Sí. Efectivamente, histórico. Fue 4 de julio el enjuiciamiento. 4 de julio, parece, dicen los historiadores cartagineses, que a él lo mataron donde están ahora los tribunales. Ahí era la plaza. Ahí era la plaza, exactamente. Sí, la Plaza de la Soledad, Soledad. exactamente. La Plaza de la Soledad. Entonces ahí parece que fue en la esquina sureste, decía Franco Fernández en algún momento, que fue ahí donde lo ubicaron, donde lo mataron y que trasladaron la cabeza a la Plaza Mayor, porque era una forma de intimidar, ¿verdad? Cualquiera que se atreviera a cuestionar. Totalmente una intimidación, pero bien Sí. fuerte. A todos, a los Sí. españoles, Claro. a los todos. Otro elemento que es interesante de leer, porque aquí, digamos, cuando vos leíste, se decía mucho del juicio y por qué lo condenaron. Pero hay otros apartados del texto donde se dice por qué los indios se sublevaban, que vos entendiste muy bien, ¿verdad? Cómo los trataban, etcétera, ¿verdad? Que los forzaban a trasladarse del lugar como mano de obra, porque acuérdense que teníamos temas de oros, teníamos otro tipo de cosas que necesitaban personas, y vos lo entendiste muy bien, por dicha. Los obligaban a irse de sus lugares, a vivir en condiciones de muchísima pobreza, no podían aprovechar sus propios productos, lo que sembraban, etcétera. Entonces también está como esa otra voz, ¿verdad? De por qué me defiendo, ¿verdad? Otra cosa que yo leí también en el juicio, donde a él le preguntan qué otros caciques lo ayudaron, y él se queda callado hasta el final.
Él no No menciona, involucra. no involucra a nadie más, él se mantiene hasta el final. A nadie. Y ahí hay una cosa interesante también, que yo creo que todavía se da. Hace poquito estaba conversando con una muchacha que es traductora en los tribunales, es traductora de una indígena, traductora con los indígenas que llegan a tribunales, ¿verdad? Y como esa cosmología y esa cosmogonía son tan diferentes, ella me decía, mira, yo no sé cómo traducir esto porque nosotros no tenemos esos conceptos. ¿Verdad? Difícil. Imagínense en aquel momento que ni siquiera casi que entendían el idioma. el idioma, ¿verdad? Entonces también, ¿cómo habrá sido ese juicio? Sí, exactamente. ¿Cuál era la visión que se tenía para poder... Sí. Indudablemente él nunca comprendió, sabía que iba a algo fatal, a un desenlace fatal, Sí, pero era clarísimo. o sea, no entendió porque lo estaban enjuiciando, porque probablemente no entendía el lenguaje, probablemente el lenguaje verbal y ¿verdad? Claro, Los gestos, claro. ¿verdad? Pero todo eso de su forma de, él dice, probablemente él dijo, ¿verdad? Por lo que se ve, yo hice todo correcto, yo estaba defendiendo mi pueblo, Claro, yo estaba yo defiendo a los míos. Claro, claro, decir esa era la lo que haríamos consigna que tenía. cualquiera, ¿verdad? Lo que haríamos cualquiera por defender los nuestros, claro, ¿verdad? claro. Y sí, y es muy lamentable. Muy interesante la forma como la autora nos transmite todo eso. A mí me gustó muchísimo como ella, cuando Marlencita leyó lo del reverdecido de no sé qué, y después el asunto del olor de los españoles y todo eso. De verdad que es bonito cuando uno lee y el autor le transmite esa sensación extrasensorial de que parece ser que está llegando el olor, ¿verdad? Claro. Yo me imaginaba esas cosas, ¿verdad? Sí, Interesante. No, y una parte ahí de que tal vez él no entiende lo que pasa es cuando el fraile está escribiendo unas cartas y él piensa que es que está pidiendo ayuda. Ajá. Entonces él decide dar la batalla, Exacto. ¿verdad? Y quién sabe qué estaba escribiendo el padre, ¿verdad? Efectivamente Ajá. estaba pidiendo Sí. que le mandaran Y soldados. él con su intuición dijo no, ¿verdad? Y empezó a llamar para iniciar. Y a mí me encantó la parte que yo leí, me encantó cómo describe, ¿verdad? A las mujeres ardillas con su cría al lomo. Y, ay, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo te lleva a esas imágenes? ¿Vos conocías a Pablo Presbere? ¿No habías escuchado su nombre? No, su nombre sí lo he escuchado, pero Ajá. No sé. ¿Y dónde lo habías enseñaron en el escuchado? No. creo que en estudios sociales. Ajá. Bueno, en algún momento sí lo viste en estudios sociales, ¿verdad? Ya tenés una idea Ya más, tenés una idea más de cómo- amplia de quién era. ¿De qué era? ¿Verdad? ¿Quién fue? Sí, y es un libro que ojalá de verdad todos lo leamos porque Está muy nos interesante. pasan muchos mensajes interesantes de lo que Sí. está sucediendo. Sí. Sí, deberíamos de leerlo completo cuando... Y llama a leerse, sí. Sí. Sí, Realmente, porque realmente es parte de provoca. nuestra Yo lo historia. que todavía no es que haya pasado aquí en Cartago eso. Ay, sí, es Lo terrible. deja uno así como, ¿verdad? Sí, yo no me Fíjate, yo imaginé creo que por eso pasaran es- esas Por cosas eso es tan aquí. importante recuperar la historia, Ajá. ¿verdad? Porque aquí hubo esclavos, por Ajá. ejemplo, ¿verdad? Y eso pocas veces se habla. Las mujeres Sí, las sí. tomaban de nodrizas y las tomaban para De hacer nodrizas más, y demás, de todo, para tener más esclavos, porque y además de estar ya esclavas, ¿verdad? Pero sí, eso, ¿qué más? Tenían que trabajar al campo, mucha. Sí, es Maltrato. muy interesante. Sí. Es muy interesante como redescubrirnos, ¿verdad? Y cuestionar esa imagen de la Suiza centroamericana y tantas Sí, cosas, sí, ¿verdad? sí, que sí, decimos exactamente. que sí hemos tenido características muy particulares, yo creo, por buenos y buenas pensadoras y líderes y políticas, etcétera, pero que hemos tenido de todo. Sí, exactamente. Que eso me parece más importante. Sí. Sí. No tuvimos una inquisición, porque no hubo, pero sí hubo sacrificios, sí hubo
no comprensión de todos sus sectores. Pues mira, no tanto aquí porque éramos muy chiquiticos, No sino tanto aquí, no. pero en el resto. en Guatemala, sí, por claro. supuesto. Digo yo Y desde acá, Guatemala. sí, aquí digamos, pero no quiere decir que no hubo sufrimiento, ¿verdad? Eso Sí, es lo que claro, quiero. claro. Sino que Ajá. igual, Claro. Sí. y no había proceso de defensa, nada, debido proceso, nada, todo era. Sí, porque estaban, ¿verdad? Como muy a la libre. Ahora, Sí, la libre este también. señor Pablo Presbere, ¿qué tan conocido es? ¿Qué tan conocido fue su misión, su sacrificio, digamos, a nivel, digamos, de Costa Rica? Porque, por ejemplo, yo había escuchado mencionar de Pablo Presbere, pero no, inclusive, ayer yo le comenté a Laura, digo yo, Laura me decía, 4 de julio, probablemente en este programa Panorama, en algún comentario que hagan, tal vez alguien tuvo, y a veces me olvidó escuchar el comentario final de Panorama. Me imagino que alguien tuvo que haber hecho. Mira, se ha recuperado la imagen de él desde los años 90, Ajá. ¿verdad? Especialmente. Tanto que entonces se le hace la declaratoria de Benemérito de la patria. y de defensor de los indígenas, de las poblaciones indígenas, etcétera, porque tiene un texto adicional. A partir de ese momento, desde el Ministerio de Educación Pública se incorpora su figura dentro de estudios sociales, ¿verdad? Y como efeméride también, porque además se declara 4 de julio como el día de Pablo Presbere. Ahora, ¿qué otros autores, aparte de Tatiana, habrán que han hecho, digamos, por ejemplo, reconocimiento del sacrificio de Pablo Presbere por medio de novelas o... Hay varios, sí. Hay una gente, bueno, no sé, hay una gente, entre otros, porque no conozco mucho, pero sí estábamos viendo Aborígenes de Costa Rica, ese es de Elías Celedón, habla de todo el tema de los indígenas bribris, de toda la procedencia de este grupo. También. El matrimonio Stone también hablan un poco sobre esos grupos está muy bien. indígenas. Pero sí, digamos, a nivel de libros UNED, ¿verdad? Pero probablemente la señora que fue muy estudiosa, antropóloga, María Eugenia Busoli, sí, también. Ella también ha trabajado mucho. Yo sí digo que dicha que se hacen este tipo de reconocimientos, que dicha porque Sí, claro. de los que somos un poquito más de tiempo atrás, no lo vimos tanto en la escuela. No, Fue así muy, exactamente. es más, y se nos quedó en la idea de que él era un cacique y tampoco fue cacique. O sea, ya eso se ha mejorado en la historia. Toda la gente que ha hecho las investigaciones ya nos han aclarado. Bueno, y María Marta también nos mencionaba eso. Y eso, bueno, todo eso hay que mejorarlo en la educación también de nuestros hijos y de nuestra propia cultura, ¿verdad? Que teníamos algunos conceptos equivocados. Claro, Sí. claro. Yo, de hecho, yo estuve preguntando si habrá alguna institución, escuela, que lleve el nombre de él. No sé si en la región de Talamanca, porque allá tienen me una imagino celebración, que, ¿verdad? ellos celebran el día. ¿verdad? Pero saliéndose de esos lugares, así como digamos, por ejemplo, nosotros hoy Yo estamos... busqué, pero no encontré. No sé si, ya, como ya. dice Mari, si tal vez en Talamanca habría que Sí, como porque indagar porque más. allá sí es obviamente muy Sí, reconocido, totalmente ¿verdad? Sí. Muy reconocido. Él y Comezala, ayer estábamos hablando con un muchacho descendiente de la línea, por línea materna, porque es matrilineal en estas, en zona indígena, descendiente de Comezala, ¿verdad? Que fue el guerrero. Que fue el guerrero y el guerrero que se mantuvo y que de la muerte de Presbere mantuvo la lucha, la defensa de su tierra. Bastante interesante ver este tema de Sí. bueno, partiendo, ¿verdad? En esta novela Salto al Paraíso y la figura de Pablo Presbere en la historia Sí. importantísima, Sí. importantísima. Lo que pasa que igual pasa lo mismo. Si no se le mete bien, si no se siembra bien Claro. la historia, digamos, de personajes de este tipo. Claro. Como decían Benito, seguimos construyéndola, ¿verdad? Yo Sí, creo que exactamente. este ejercicio interesante, Está bueno. ¿verdad? Es valioso, Bastante, sí. porque no es solo por el tema literario, es también por la posibilidad de hablar un poquito de una figura tan importante. Y me encanta que Juan David por lo menos lo conozca, ¿verdad? Lo haya oído mencionar, ¿verdad?
¿Cuántos Yo- años tenés vos? 12, 12, imagínate en qué grado estás. en séptimo. Estás en séptimo año, por supuesto. Imagínate Qué qué carga, carga. Cuando ¿verdad? nosotros Sí. estábamos en séptimo, yo creo que ninguno de nosotros No conocía sabíamos de Pablo. Exacto, como él lo manifestó y lo Sí. Sí. interpretó, digamos. Sí, claro. Sí, claro, fue- claro. más posicionado Sí, la claro, figura de él en, claro. en los libros nuestros. Claro, claro. Yo quiero agradecerle, bueno, a todos ustedes que hemos compartido este momento tan bonito, Sí. a María Marta que organizó este primer círculo, María Marta, Laurita, todo este primer round de salida de estas lecturas, primera vez que yo lo hago, así es que me disculpo de los errores de lectura porque No, entre es ojos parte y de- lectura no tenga así como mucha fluidez, Es parte de. pero muy bonita la actividad Qué dicha. y muy educativa para mí en lo personal y muy enriquecedora y gracias a todos. Sí, bueno, muy Gracias. amable, Sí, sí, yo- realmente. No, y Me los uno a invitamos lo a buscar el libro, ¿verdad? Sí, Ajá. sí, sí, En la, sí, sí. en la biblioteca Y a pública ver, tienen ejemplares. Y a ver, además, si les interesa que continuemos haciendo este tipo de cosas, Claro. de repente Ah, podemos sí, hacerlo. claro. Y si le respondimos a Rodolfo, que también le agradecemos muchísimo sí. su Claro, presencia, ¿verdad? Si le respondimos Claro. a Rodolfo algunas de las inquietudes en relación con Pablo. Qué bueno. Yo quedé pues, satisfecho, muy Sí, satisfecho. sí. Y Dios lo permita, nos depare en vida, de si se da otro tipo de círculo Sí. literario, Perfecto. con otro Comentario. Otros textos, con sí, otro texto, claro, con otra claro, historia, claro, pues, claro. Vas a ver. pues en buena hora. Vas a ver podemos qué vamos a hacer. volver. Y volvemos a invitar a Juan David, que Claro se le ha que puesto sí. como la chispa. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, gracias. Rodolfo, Gracias. gracias, Rodolfo. Muchas gracias y Que pasen complacidos. bien.